Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Amén. Acompáñame ahí a Lucas capítulo 12, por favor. Seguimos en este capítulo donde hemos visto al Señor dando enseñanzas fundamentales, muy prácticas y muy puntuales para sus discípulos. A lo largo del capítulo 12 hemos visto cómo el Señor advirtió y enseñó sobre la hipocresía. También les llamó a cuidarse a sus discípulos de la codicia, ese deseo de querer, ese deseo de querer cada vez más, de codiciar y de tener y de tener. Y vimos que es otra práctica más a la que todos nosotros somos vulnerables. Y ese llamado, esa advertencia que Jesús hizo a sus discípulos sigue siendo actual, sigue siendo latente para vos y para mí como discípulos de Jesús. Seguimos siendo propensos a la hipocresía, a la codicia también, porque fácilmente podemos caer en esto. Y veíamos el domingo pasado cómo nuestra alma está sedienta de su Señor. Nuestra alma clama por el Señor, necesita al Señor. No necesitamos cosas para llenarnos, necesitamos a Dios. Y esa es la gran tergiversación que nuestra mente carnal hace. Quiere llenar ese vacío del alma con algo que es insuficiente, con cosas que nunca van a traer satisfacción. Y lastimosamente intentamos saciarnos y cuando alcanzamos lo que queríamos, llegamos hasta ahí y nos damos cuenta que no es suficiente y vamos a querer más y vamos a querer más y más y más. Y nuestra alma va a seguir sedienta siempre que Dios no sea nuestro tesoro. Como mencionábamos a Agustín de Hipona, ¿verdad? Que él dijo: Señor, tú nos creaste, fuimos creados para ti. Y nuestros corazones van a seguir siendo insatisfechos, insaciables, hasta que no te tengamos. Lastimosamente, damos vuelta, invertimos las cosas y buscamos acumular más y más. Y la realidad es que ni siquiera la suma de todas las cosas que tenemos y todas las cosas que hay en este mundo van a poder llenar nuestra alma. Por algo el Señor dijo: ¿de qué te sirve ganar? No todo el dinero que puedas ganar, ganar todo el mundo si tu alma se pierde. Solo el Señor, solo fuimos creados para Él y nuestros corazones son insaciables fuera de Dios. Esa es una verdad absoluta. No está a punto de consideración, no está en debate, no está a negociar esta verdad. Mientras Dios no sea tu satisfacción, mientras Dios no sea tu deleite, tu corazón va a seguir insatisfecho porque solamente Él puede llenar tu alma y mi alma. Ahora el Señor nuevamente se dirige a sus discípulos con otro llamado que es realmente necesario también para todos nosotros. Vamos a leer el versículo 22 al versículo 31 de Lucas capítulo 12. Dice el versículo 22: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno,
cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Este llamado que el Señor está haciendo a sus discípulos y nos hace también a nosotros hoy, es que necesitamos combatir contra un enemigo que constantemente nos está respirando en la nuca, que es la ansiedad. Y así se titula este mensaje, combatiendo la ansiedad, combatiendo la ansiedad. Y si sos de los que tenés buena memoria, quizás vas a recordar algunos elementos de este estudio, de este pasaje también, porque estudiamos hace algunos años en el Sermón del Monte el pasaje paralelo donde Jesús también enseñaba prácticamente lo mismo. Pero obviamente Lucas y cada evangelista tiene una estructura distinta y tiene un objetivo también distinto y lo presenta de una forma particular también, así que vale la pena estudiarlo también de una manera única. Acá Jesús va a empezar a hablar justamente acerca de la ansiedad. En los pasajes anteriores Jesús estaba dirigiendo a la multitud, pero ahora nuevamente Lucas habla en el versículo 22 que está ahora apuntando a sus propios discípulos. Ya no es un llamado abierto a todos los que le están escuchando, sino que es algo específico para aquellos que se declaraban discípulos de Jesús, aquellos que seguían a Jesús. Y les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Acá en primer lugar, en el versículo 22, vemos la orden contra la ansiedad. Hay una orden clara y específica de parte del Señor Jesucristo. No es una sugerencia, no es algo que podés tomar si te gusta o no. Es un mandato, es una orden. Dice, no os afanéis, no os afanéis. No está diciendo si es que pueden, si es que quieren, si es que quieren hacer el intento, si es que quieren probar, traten de no. No, dice, no se afanen, no estén ansiosos. Y en este pasaje encontramos dos palabras que transmiten la idea de la ansiedad. La primera palabra justamente acá en el versículo 22 y es la palabra griega merimao. Merimao significa literalmente destrozarse o partirse. La idea de merimao cuando dice no os afanéis, no os merinao, está diciendo, está hablando de una preocupación que está destrozando. Una preocupación que perturba. Es la misma palabra que usa Lucas en el capítulo 10, 41, cuando dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Es la misma expresión que está diciendo, estás con una ansiedad que te está destrozando, que te está partiendo tu mente, está partiendo tu corazón y no te está permitiendo andar enfocadamente. La ansiedad produce eso. Esta palabra merimao apunta a esa preocupación que perturba, esa ansiedad que no nos permite enfocar, sino que está en nuestro corazón y nuestra mente dividida. Se va destrozando. Y otra palabra que el Señor utiliza y Lucas registra es la que aparece en el versículo 29, cuando dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esta palabra griega es meteorizo. Meteorizo, de ahí viene la expresión meteoro. Meteorizo significa literalmente estar en medio del aire.
estar en medio del aire, levantado, algo que está flotando, pero a la vez está en una agitación constante, que no está firme, no está parado, y de ahí capaz que le dieron ese nombre a un meteorito que vio, algo que está flotando, algo que está inconstante, y se usaba principalmente este término cuando el barco estaba en alta mar y era elevado por las olas y quedaba el barco suspendido un tiempo como pareciera que en el aire y después caía y estaba ahí el barco en un estado de meteorizo. Y está hablando, y me encanta cómo traduce la Reina Valera esta palabra, con dos palabras, ¿verdad? Ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud. Todo lo contrario a la tranquilidad, todo lo contrario a la quietud, y por eso se traduce aquí como la ansiosa inquietud. ¿Sabes qué, hermano? El Señor da la orden contra esta ansiedad, contra esta preocupación que perturba y que destroza, contra esta inquietud ansiosa o esta ansiosa inquietud que no nos deja estar tranquilos. Cuando el Señor habla de preocupación, cuando el Señor habla de algo que nos preocupa, no está hablando de la preocupación buena y normal que cada uno debe tener, de preocuparse por hacer su parte, por ser responsable, por hacer lo que me toca. Tengo que preocuparme y tengo que ocuparme también por eso. Pero esta preocupación, este afán, esta ansiedad, es una preocupación que no me deja estar en paz. Es una preocupación que constantemente está trabajando en mi mente, que constantemente está tirando para otro lado, que constantemente me está tirando hacia atrás, que constantemente está condicionando mi obediencia, que está condicionando mi entrega al Señor, mi descanso en el Señor, y no encuentro tranquilidad, no encuentro paz, porque estoy en un estado de ansiedad y de ansiosa inquietud. Yo sé que todos los que estamos acá, en gran mayoría, la gran mayoría, va a entender lo que es este tipo de ansiedad, este tipo de preocupación que te carcome por dentro, que te divide la mente y el corazón y no te permite enfocar correctamente. Y el Señor, como creador nuestro, nos conoce y marca nuestra inclinación hacia la ansiedad. Él no está poniendo tampoco en un hipotético caso, si es que llegan a sentir ansiedad, no. Él asegura que vamos a experimentar ansiedad. Por eso es algo con lo que debemos combatir. Dice, no os afanéis, no estén ansiosos. Esa ansiedad inquieta. Y es una realidad, hermanos, lo que menciona el Señor Jesucristo acá. Dice, no os afanéis por vuestra vida, o sea, lo que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y es una realidad que a la vista humana, a la perspectiva humana, muchas veces nuestra vista se limita a lo que uno tiene para comer o uno tiene para vestir, lo que como o cómo me veo. Jesús reconoce como un hecho, como una realidad, el hecho de que naturalmente las necesidades físicas y las necesidades materiales son las que tienden a llevarnos a la ansiedad. Y Jesús acá abarca dos áreas que casi siempre son las que nos inclinan hacia este tipo de actitud, este tipo de decisión de ansiedad en la que decidimos introducirnos o quedarnos. Porque es una decisión que tomamos y eso lo vamos a ver más adelante. El Señor toca dos áreas de preocupaciones básicas en la vida cotidiana: la vida y el cuerpo. Apunta a la alimentación y a la vestimenta. Si se hiciera una estadística, yo sé que en algunos países se ha hecho esta estadística,
de cuáles son los motivos que producen más estrés o ansiedad en la sociedad, los que encabezan siempre la lista son las cosas materiales. El trabajo y la economía. Son los dos temas que casi siempre encabezan las listas que producen ansiedad en el corazón de la persona. Y ambas están totalmente relacionadas a eso. Necesito trabajar para tener dinero, y tener dinero ¿para qué? Para tener que comer y para tener que vestir. Al fin y al cabo, el Señor resume toda nuestra ansiedad y nuestra preocupación en estos dos puntos básicos: al sustento y al abrigo. Y siempre lo material va a encabezar las causas de la ansiedad en las personas. Por eso el Señor es tan sabio de conectar lo que ahora está diciendo con lo que dijo anteriormente respecto a la codicia. Porque está totalmente ligada la codicia también con la ansiedad. A veces el hecho de no tener todo lo que queremos, de no tener todas las comodidades que quisiera tener, produce también en el ser humano, en el corazón del hombre, esa ansiedad desgarradora, que no se contenta absolutamente con nada. Así que el Señor, de entrada, Él marca de que la ansiedad es una realidad en el corazón del hombre, y marca un mandamiento, una orden en contra de la ansiedad. ¿Cuál es la orden? No estés ansioso. No estés ansioso. No os afanéis. Ahora, esa orden viene acompañada con una serie de argumentos. Y el Señor, en su sabiduría eterna, va a tomarse el tiempo, de explicarnos por qué. ¿Por qué no tenemos que abrazar la ansiedad? ¿Por qué tenemos que combatir la ansiedad? ¿Por qué tenemos que luchar contra ella? Y vamos a ver ahora, a partir del versículo 23, los argumentos contra la ansiedad. Los primeros dos argumentos que menciona se conoce en la lógica como una argumentación comparativa. Va a argumentar haciendo comparaciones. Hoy se conoce eso como el argumento a fortiori en el ámbito lógico, y es una comparación que puede hacerse de mayor a menor o de menor a mayor. Le doy un ejemplo para que término futbolístico a veces se entiende mejor. Copa América se acerca, no hay la más mínima esperanza de que nos vaya bien, pero un argumento comparativo sería: si Paraguay le gana a Brasil, Paraguay le gana a Bolivia. ¿Por qué? Si le gana al mayor, le va a ganar al menor. Ahora, si Paraguay pierde contra Bolivia, Paraguay pierde contra Brasil. Esa es la comparación argumentativa. Sin darte cuenta, cuando hablas de fútbol, estás haciendo mucha comparación argumentativa. Estás usando mucha lógica. El Señor Jesús usa la misma argumentación y va a decir lo siguiente: la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Y va a comenzar con este primer ejemplo, este primer argumento. Dice: la vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. El primer argumento que el Señor Jesús está desarrollando acá es: si Dios proveyó lo de mayor importancia, proveerá también lo de menor importancia. Jesús está diciendo, ¿qué es más importante o qué es más difícil de hacer? ¿Crear la vida o dar de comer? ¿Qué es más difícil? ¿Formar el cuerpo, crear un cuerpo, mantener ese cuerpo, sustentar ese cuerpo, o abrigarlo o darle ropa? Esa es la comparación que Jesús está haciendo. Dice, el cuerpo obviamente vale más, es más importante que la comida, y la vida es más importante que la comida, y el cuerpo es más importante que lo que vestiréis. Está hablando de que Dios es el autor de la vida, es el creador del cuerpo. Entonces el razonamiento lógico o el resultado es: si Él es el autor de la vida,
Si Él es el creador y formador de nuestro cuerpo, si Él es el que sustenta toda la realidad que conocemos, ¿acaso va a ser difícil para Él proveer de comida y vestimenta? Y esto, hermanos, nos lleva a reconocer el poder absoluto y la soberanía absoluta de nuestro Dios. Y está totalmente conectado a lo que veníamos estudiando también con el pastor Juan Carlos sobre la providencia de Dios. Él es el creador de todo el universo. Él sostiene y sustenta toda realidad. ¿Acaso Él no va a poder hacer y proveer para lo menos importante? Ese es el primer argumento que presenta el Señor Jesús contra la ansiedad. Si Dios proveyó lo de mayor importancia, si Dios ha hecho lo que es más difícil y lo que es imposible para cualquier otro ser, ¿acaso Él no va a poder proveerles del sustento y abrigo que están necesitando? Ese es el primer argumento. Capaz que con esto podríamos cerrar y ya está. No necesitamos más, Señor, pero Él va a darnos más razones. Versículo 24, empieza otro argumento. Ahora te dice que consideres su creación. En primer lugar, Él va a usar dos ejemplos. En primer lugar, va a hablar acerca de los cuervos y después acerca de los lirios. Dice, considera los cuervos. Ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no tienen un depósito, ellos no tienen un granero, pero Dios los alimenta. Y acá viene la pregunta, ¿acaso ustedes no valen más que un cuervo? ¿Acaso ustedes no son más valiosos para el Dios que les creó a su imagen y semejanza, de una forma diferenciada a todo el resto de la creación? ¿Acaso ustedes no valen mucho más, dice, que las aves? Entonces acá está el segundo argumento, que también hace esta argumentación comparativa. Recién era, si Dios hizo lo más, también puede hacer lo menos. Ahora dice, si Dios cuida lo de menor importancia, ¿cómo no va a cuidar lo de mayor importancia? Dice, Dios se está encargando de cuidar a los cuervos. Y es interesante que Lucas menciona el tipo de ave que es. Podía haber mencionado un águila, un halcón, pero no, él menciona cuervo. Un pájaro feo, un pájaro de rapiña, un pájaro de basurero que está pescando por cadáveres, que está pescando por la basura. Dice, Dios cuida a esa creación suya. Dios le sustenta. Dios lo mantiene. Obviamente tiene que ir y buscar su comida cada día. Tiene que volar, esforzarse, cuidarse, hacer su trabajo. Pero Dios le provee. Dios le sostiene. ¿Acaso ustedes no valen más que un cuervo? El Señor nos llama a considerar cómo Él cuida toda su creación para que entendamos que si Él cuida lo que es de menor importancia, Él va a cuidar lo que es de mayor importancia. Y esto, entre paréntesis, va contra toda esta ideología y esta idea del veganismo que está muy fuerte hoy en día, que prácticamente pone a la par la importancia y el valor de cualquier animal con lo que ellos llaman un animal humano. O sea, los seres humanos con los animales valen lo mismo, tienen los mismos derechos. Acá claramente la Biblia se opone a eso. Dios dice, ustedes valen más. El resto de los animales muestran mi gloria, pero no son hechos conforme a mi imagen y semejanza. No los creé para relacionarme personalmente con ellos. Los creé para mi gloria. Reflejan mi poder, reflejan mi creatividad, mi inteligencia, mi sabiduría, todo lo que yo soy. Pero no los llamo hijos, no los llamo pueblo. No son hechos conforme a mi imagen y a mi semejanza. Por eso Dios, el Señor Jesucristo, pone
algo que Dios cuida, que es de menor importancia, comparando y diciendo, ¿acaso Dios no se va a encargar de vos? Y esa es otra razón. Y da el segundo ejemplo, los lirios. Tan interesante, saltamos un ratito al versículo 27, nuevamente dice, considera los lirios, cómo crecen. Otra vez, no trabajan, no hilan, no hacen tejidos, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El traje de los lirios, y si uno ve imágenes de Israel en primavera, se llena de lirios y es una belleza, es una hermosura. Pero ¿sabes qué? Un día están y al día siguiente ya murieron, ya no están. Y Jesús dice, ¿ven esos lirios? ¿Ven la delicadeza? ¿Ven sus colores? ¿Ven la textura que tienen? Y Salomón, el hombre más rico del mundo, se vistió con la elegancia, con la majestuosidad que Dios viste a sus plantitas. Pero esas plantas, dice, un día están y al día siguiente están puestas al horno. Un día están y al otro día ya no están. Si Dios se encarga de vestir a su creación de esta manera, ¿cómo no se va a encargar de sus hijos? Si Él viste a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, versículo 28, ¿cuánto más a vosotros? Hermanos, tenemos que aprender a ver, y una de las cosas que la ansiedad produce es justamente esa ceguera respecto a lo que Dios está haciendo, respecto a lo que Dios está obrando a mi alrededor y en mi propia vida. Y no nos damos cuenta con pequeños detalles cómo Dios sustenta su creación. Y no vemos cómo todos los cielos y toda la creación hablan de un Dios que es un Dios providencial, es un Dios proveedor, es un Dios que cuida toda su creación. ¿Y cuánto más va a cuidar y va a proteger a sus hijos? Esta es la realidad que inspiró a Sibila Durfee. En el año 1905, ella escribió una canción que hoy es muy conocida. Dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, decirlo con convicción, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Esta mujer se aferró a esta verdad. Pudo ver, pudo contemplar al Señor cuidando y sosteniendo toda su creación, viendo a esas pequeñas aves que dice, no tienen un trabajo de 8 horas, no tienen una posición, no tienen ningún título y están ahí alabando al Señor, reflejando la gloria del Señor. Mira las plantas como el Señor las sustenta, como Él provee para toda su creación. Y si Él cuida de todo eso, si Él sostiene todo eso, ¿cómo no me va a sostener también a mí? De esa manera, hermano, cuando empezamos a pensar así, y empezamos a analizar nuestra realidad desde una perspectiva bíblica, la ansiedad empieza a ceder. Como esa neblina que empieza a bajar, esa ansiedad empieza a desaparecer. Por eso el Señor da estos dos argumentos claves, esenciales. Si Él ya hizo lo que es más difícil, si Él sostiene y cuida y guarda y provee lo que es imposible para cualquier otro ser, ¿cómo no va a ser lo que es más sencillo que darte comida y darte abrigo? Él todos los días alimenta toda su creación. Él todos los días viste a toda su creación, a todo el reino animal, a todo el reino vegetal. ¿Cómo no va a estar interesado? ¿Cómo no va a estar pendiente? ¿Cómo no va a conocer la necesidad de sus hijos? Considera esos cuervos.
Considerad a los lirios. Dios los alimenta, Dios los viste majestuosamente, pero ustedes valen más. Ustedes son más valiosos para el Señor que las flores y que las aves. Fuimos creados de una forma especial por el Señor para tener una relación especial y distinta con el Señor que toda la creación. Hermanos, cuando la ansiedad, la preocupación te empiece a desgarrar, cuando empiece a quebrar tu mente y te empiece a dividir tu enfoque, te empieza a desenfocar, entoná este himno. Feliz puedo estar cantando alegre. Yo vivo siempre acá, en esta verdad. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así que el primer argumento que el Señor usa es, si Dios proveyó de lo de mayor importancia, Él va a proveer lo de menor importancia. Segundo argumento, si Dios cuida lo de menor importancia, Él va a cuidar lo de mayor importancia. Ahora vamos al tercer argumento. Volvemos al versículo 25. Y dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Acá está haciendo la misma argumentación comparativa, pero hacia nosotros. Si ustedes no pueden hacer lo que es menos, ¿por qué se preocupan por lo que es más difícil? Es imposible, así que tienen que descansar, tienen que confiar. Y el tercer argumento que el Señor está dando acá es prácticamente que la ansiedad, al fin y al cabo, no logra nada bueno. Jesús está diciendo, ¿de qué te sirve afanarte en intentar añadir algo que para vos es imposible añadirlo? La ansiedad, hermanos, no mejora en nada la situación. Simplemente la empeora. El afanarse, el preocuparse, el desgarrarte por dentro, ¿sabes qué? No sirve para nada. Esa es la lógica y lo más razonable que podemos escuchar. El Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Ponerte ansioso de esa manera. Esa ansiedad intranquila, esa inquietud que estás viviendo hoy, ¿sabes qué? Eso no sirve absolutamente para nada. ¿Quién de vosotros va a poder, aunque se afane, aunque esté ansioso, va a poder añadir un codo a su estatura? A algunos les gustaría, ¿verdad? Añadir un codo a su estatura. Para felicidad de los que anhelan eso, en realidad el texto tiene una mejor traducción. Hay otras versiones que la traducen mejor. Y la idea justamente es que no se puede añadir un momento o un día o minutos a tu vida. Nadie puede añadir más a su vida. No sé si pensaste en eso alguna vez. No podés añadir ni un segundo más a tu vida. Y querés controlar todo. Cuando no podés añadir, no sos capaz de sumar un segundo, un momento más a tu vida. No tenés la potestad, la autoridad, el poder de sumarle más a tu vida de lo que Dios ha determinado. Un codo era una medida, ¿verdad? Y está hablando en línea de tiempo. No podés añadirle un codo a tu línea de vida. No podés añadirle un pequeño momento a tu existencia. No podés. Así que el Señor está diciendo, si ni siquiera podés hacer eso, ¿por qué te pones ansioso por lo otro que es mucho más difícil? Por controlar lo que no está en tus manos. Por querer manejar lo que para vos es inmanejable.
No importa con cuánto afán te esfuerces, hay cosas que no puedes cambiar. Hermanos, la ansiedad, cuando dejamos que sea parte de nuestra vida cotidiana, la ansiedad es destructiva, te destruye, te carcome, te destroza por dentro, divide la mente, divide el corazón. La ansiedad también es engañosa. Esa preocupación, esa ansiedad desgarradora también nos da una falsa noción de la vida. Incluso también una falsa visión y noción de Dios mismo. Y nos engaña, nos ciega y no nos deja ver, como decíamos hace rato, lo que Dios está haciendo a mi alrededor. Porque estoy centrado en mi necesidad y lo que produce ansiedad en mi corazón y no veo cómo Dios está obrando. No veo todo lo que Dios está haciendo. Y estoy centrado en lo que necesito y mi foco está ahí y mi mente se está destrozando a veces en un vaso de agua. A veces por temores de qué pasará y por miedos a cosas que podrían suceder y que muchas veces no suceden. La ansiedad es engañosa, nos ciega, nos pone un velo frente a lo que Dios está haciendo, frente a lo que Dios está obrando. Cuando empezamos a ver todo lo que Dios sí está haciendo, quizás me falta esto, pero mira todo lo que el Señor ha hecho. En esta semana no tuve dinero, no tuve para comprar o darme este gusto, para sacar a mi familia a hacer esto, para hacer aquello, o para alcanzar cierta comodidad. Pero mira todo lo que el Señor nos ha dado. Mira de todas las posibilidades y tragedias que el Señor me ha librado. Hermano, un corazón que está constantemente considerando la obra de Dios a su alrededor es menos propensa a caer en esta ansiedad. Pero cuando nos enfocamos en nuestra necesidad y no levantamos nuestra mirada de nuestras narices, de lo que a nosotros nos falta, de lo que nosotros sentimos, de lo que a nosotros nos angustia, y no empezamos a ver lo que Dios está haciendo y cómo Dios se está moviendo, empezamos a caer en el engaño de la ansiedad. Y la ansiedad no solamente es destructiva, la ansiedad no solamente es engañosa, sino que la ansiedad, al fin y al cabo, siempre va a ser infructuosa. No va a haber fruto. No va a sumar absolutamente nada. En realidad, resta. Resta. No te da nada, te quita. Corrie ten Boom, la conocida mujer misionera, escribió diciendo: la ansiedad no elimina la tristeza del mañana. Todo lo que hace es vaciar la fuerza del hoy. La ansiedad, el preocuparte, el destrozarte por dentro ansiosamente, no va a eliminar la tristeza del mañana. No cambia en nada la situación, la necesidad o el sufrimiento que pueda estar pasando o lo que estás padeciendo. La ansiedad no elimina absolutamente nada, no disminuye la tristeza del mañana. En realidad lo que está haciendo es vaciarte de la fuerza y del gozo hoy. Te está robando hoy. Cuando tu corazón y tu mente está ahí enfocado en el mañana, ansioso, preocupado, y te está desenfocando, destrozando por dentro, el qué va a pasar mañana, cómo voy a conseguir esto, cómo voy a conseguir aquello. Esa ansiedad, hermanos, no elimina en nada, no soluciona en nada la situación. Lo que hace es vaciarte hoy, restarte hoy del gozo que el Señor quiere que hoy estés experimentando. A pesar de que no sepas, a pesar de que no entiendas, a pesar de que no dimensione, Él nos manda: no estés ansioso, no estés ansiosa. La ansiedad no elimina la tristeza del mañana, todo lo que hace es vaciarnos hoy. Ahora, ¿cuál es la cura
para la ansiedad. El Señor ya nos habló de su mandato, de su orden respecto a la ansiedad. Ya nos dio los argumentos clarísimos, las razones totalmente fundamentadas de por qué no debemos ponernos ansiosos. Pero ahora también nos da la manera de librarnos de la ansiedad. Versículo 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Acá hay que hacer una aclaración. Acá el texto no está diciendo, siéntense, crúcense de brazos, que el Señor les va a traer todo en bandejita para que ustedes coman y para que ustedes se vistan. No, esa no es la idea. Ese no es lo que Dios está. Los ejemplos que Dios nos dio incluso de su creación. Los animales, esos cuervos, tenían que salir a trabajar, a esforzarse por conseguir el pan de cada día. Pero el llamado no es a no trabajar, a no ocuparnos. El llamado es a no ponernos ansiosos, a no angustiarnos por estas necesidades. Y hace una comparación. Los que viven en esta ansiedad, los que viven movidos por esta preocupación constante, son la gente del mundo. Los que su vida es solamente lo material y lo terrenal. Pero nosotros que somos hijos de ese Padre bueno, de ese Dios poderoso, de ese Dios compasivo, de ese Dios que cuida a su pueblo, no podemos estar persiguiendo esas cosas con afán y como si fuera lo único y lo último de nuestra vida. Como hablábamos el domingo pasado, todas estas cosas que el Señor nos da, todas estas necesidades, estas áreas que necesitamos cubrir, no son el fin de nuestras vidas, son medios. Son medios por los cuales nosotros podemos servir a Dios, podemos glorificar a Dios, podemos agradecer a Dios, podemos aprender a depender más de Dios. Pero el mundo corre detrás de esas cosas. Corre constantemente detrás de más comodidades, de la mejor marca, del mejor estatus, de la mejor esto, de la mejor aquello. Esa es su ansiedad, su preocupación constante. Y sabes que pueden conseguir todas esas cosas y van a continuar con la misma ansiedad y con el mismo afán y con la misma insatisfacción, porque ninguna de esas cosas nuevamente están diseñadas para llenar el vacío de su alma. Solamente el Señor. Por eso, dice el versículo 30 al final, vuestro Padre sabe, Él sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Hermanos, Él creó toda esta realidad. Él diseñó todo lo que existe. Él sabe que nuestro cuerpo necesita alimentos para mantenerse. Él sabe que nuestro cuerpo necesita vestidos para cubrirse. Él es consciente, Él no es indiferente de esa realidad. Pero nosotros somos llamados a algo distinto. Versículo 31. A buscar el reino de Dios. A buscar el reino de Dios. Y Mateo dice, buscar primeramente el reino de Dios. Sí, son necesidades que hay que esforzarnos para cubrir. Debemos ser responsables por ser diligentes en nuestro trabajo, por ser diligentes en nuestro esfuerzo, por ser diligentes en la administración de nuestros recursos. Somos responsables y debemos buscar eso. Pero primero, busquemos el reino de Dios. Cuando las prioridades están en orden, vamos a poder andar en paz aún en medio de las necesidades. Acá el Señor no está prometiendo que no te va a faltar nada, como algunos evangélicos quieren proclamar hoy. Que si vos estás bien con Dios no puede faltarte nada. No, eso no es lo que la Biblia dice. Lo que está diciendo es que si vos buscas primeramente a Dios, Él se va a encargar de tus necesidades. Él va a cubrir. Él no te va a desamparar. Cuando las prioridades están en orden, vamos a poder andar en paz y con tranquilidad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la espera,
aún en medio de las necesidades. Y nuevamente volvemos a ese deseo que tiene que tener nuestro corazón. Señor, tu reino, Señor, y no el mío. A veces nuestra ansiedad se produce porque no estamos consiguiendo construir nuestro propio reino. Pero cuando buscamos a Dios, primeramente, cuando buscamos su reino, nosotros pasamos a un segundo plano. Y las situaciones que providencialmente Dios permite en nuestras vidas tienen un objetivo superior, tienen un objetivo supremo. Y puedo estar en paz, puedo estar tranquilo, sabiendo que aún esas necesidades pueden estar sumando a la causa de Cristo, pueden estar sumando a que su reino se expanda en mi vida, a que su señorío pueda tomar cada vez más espacio de mi corazón, de mi mente, a que me enseñe a depender de Él, de manera en que sin esa necesidad que estoy atravesando, sin esa situación en la que estoy atravesando, quizás no aprendería a depender de Dios de esa forma. Cuando buscamos a Dios primeramente, cuando buscamos su reino y no el nuestro, esa ansiosa inquietud empieza a aquietarse. Ese mar bravo en el que a veces se encuentra nuestro barco empieza a encontrar quietud, porque descansa a pesar de lo que pueda estar pasando, a pesar del deseo que no se cumple, de la espera que se hace larga, de la necesidad que quizás no se satisface. Señor, tu reino, no el mío. Tu voluntad, no la mía. A veces la ansiedad nos quiere llevar a meter la mano y hacer las cosas a nuestra manera. Y pasó desde el principio con el padre de la fe, Abraham, Sara, metieron mano. La promesa se está tardando. Abraham, juntate a mi criada. Hagámoslo a nuestra manera. Había una ansiedad que desenfocó el corazón de ellos, que les llevó a usar métodos humanos. Y obviamente trajo consecuencias terribles que hasta el día de hoy se siguen padeciendo. La ansiedad nos lleva a querer acelerar procesos, a buscar atajos, a forzar puertas que queremos que se abran. Pero debemos enfocar correctamente, hermanos, nuestros corazones en dar a Cristo el lugar de Rey en mi vida. Debo enfocar mi corazón en dar a Cristo el lugar de Rey en mi vida. Hermanos, algo tan maravilloso para recordar constantemente es que por medio de Cristo tengo a Dios como Padre. Versículo 30, leímos recién, vuestro Padre sabe, Dios sabe. Ese Dios creador del universo, ese Dios soberano, no es alguien que está sentado en un trono lejano. Es tu Padre. La Biblia dice, puedes acercarte y decirle, papá, papá, acá estoy. Abba, Padre. Padre mío, acá estoy. Puedo descansar, puedo confiar. Hermanos, nosotros somos responsables de si continuamos en ansiedad. Vos y yo somos responsables de si decidimos continuar en afán, en preocupación, en angustia. Vos decidís a quién le vas a creer. Vos decidís qué perspectiva vas a abrazar. El versículo 28 lo indica. Cuando da el ejemplo de la hierba, dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros? ¿Y qué dice? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. La raíz de la ansiedad es la incredulidad. La raíz de la ansiedad es la incredulidad.
Nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe nos lleva a esta preocupación que nos desgarra, que nos desenfoca. Cuando desconfiamos de la palabra de Dios, cuando desconfiamos del carácter de Dios. Hoy en día te vas a encontrar con un cristianismo que se mezcla con la psicología humanista y te va a decir que la raíz de tu ansiedad es externa. Son situaciones y las cosas que te pasan, las cosas que te hicieron, las que te condicionan. Vos sos una víctima y buscan responsabilizar a terceros de tu situación. Pero no, vos y yo somos responsables de combatir la ansiedad, llevando todo pensamiento, toda idea, toda ideología cautivo a Cristo. Filipenses 4:6. ¿Cuál es el permiso que tenemos de Dios para afanarnos? ¿En qué cosas podemos afanarnos? ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cuál es el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, por nada tengo que estar afanoso, sino que mis peticiones deben ser conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Para que oración y ruego y acción de gracias, muy importante la gratitud para vencer la ansiedad, para vencer la insatisfacción, el descontento. Y la paz como resultado, la paz de Dios que va a sobrepasar todo entendimiento, donde otros van a verte y van a decir, ¿cómo podés estar gozoso si no tenés nada de esto? Yo tengo todo esto y no estoy gozoso. ¿Por qué vos estás gozoso si no tenés nada? ¿Cómo puedes estar gozoso si te está pasando esto? ¿Cómo puedes estar alegre? ¿Cómo puedes estar confiado si te falta tanto? Y es porque nuestros corazones y nuestros pensamientos son guardados en plena paz en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor no nos llama a ignorar o a negar nuestros problemas o nuestras necesidades. Tampoco nos llama a la inacción de esperar soluciones de brazos cruzados. Lo que nos llama a hacer es a no angustiarnos por esas necesidades, por esas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre. Tenemos un Padre todopoderoso y amoroso que nos llama a descansar en Él, a poner nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pongan su ansiedad sobre mí, dice Él, porque yo te cuido, yo me encargo. Hermanos, hoy abrazar estas verdades. Abrazar estas verdades de que tenemos un Padre que cuida a sus hijos. Que en Cristo tenés un valor incalculable para Él. No porque vos seas algo en vos mismo, no porque seamos algo en nosotros mismos, sino porque somos recipientes de su gracia. Su amor nos da valor, su entrega, su sacrificio da sentido eterno a nuestra identidad. Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Él es nuestro Rey y somos sus herederos. Es nuestro buen pastor y somos su rebaño pequeño y especial. Para terminar, acompañamos al versículo 32. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengas miedo, no temas, no te angusties, no te afanes, no te preocupes, no dejes que esa preocupación te carcoma por dentro. Confía en el Señor. Cumplí tu parte, hacé tu parte con responsabilidad, con diligencia, pero que nada te robe el gozo.
que no te roben la paz que solamente en Cristo podemos tener. Que podamos seguir cantando alegres, diciendo, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.